¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Luis Pedrosa por la exposición sobre complicaciones en artroscopía de rodilla. Bueno, pues ¿qué significa complicación? Empezando por ahí, es un viene del latín complicatio, que significa hacer las cosas difíciles, que muchas veces nos llega a pasar. Bueno, en la siguiente diapositiva pues vemos las principales complicaciones que hay en, en esta cirugía artroscópica. La número uno son las complicaciones técnicas. Implica falla del material, falla en la técnica quirúrgica y en segundo lugar las complicaciones infecciosas. En la siguiente diapositiva mostramos un análisis que realizamos en vía electrónica, en diferentes chats vía electrónica, incluyendo el de Top GDL, algunos chats a nivel de toda la República Mexicana. Y bueno, la principal complicación que nos revela, pues fallas técnicas, ¿no? En este estudio que se realizó en el 2006, se hizo un análisis en 2 años, en un total de 876 procedimientos, y la tasa de complicación fue del 5%, el desglose de infecciones superficiales, hasta complicaciones por el tipo de anestesia, ruptura de instrumentos, edema, entre otras. La siguiente diapositiva nos dice que existen tres principales causas para los eventos trombóticos para que se puedan complicar. Están los adquiridos, genéticos y hemostáticos. Dentro de los factores adquiridos, pues se encuentra edad avanzada, uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal y el cáncer, que es un factor muy frecuente. Dentro de los factores genéticos, pues están las mutaciones del gen AT3, deficiencia de la proteína C, deficiencia del factor 5 de Leiden. Dentro de los factores hemostáticos, algunos más específicos, hiperhomocisteinemia, elevación del fibrinógeno en plasma, presencia de anticoagulante lúpico. Nosotros interrogamos dentro de la encuesta realizada cuál es la principal complicación como factor de riesgo. En el 41.5% pues son las fallas técnicas. En la siguiente diapositiva mostramos datos de la ANA, donde se interrogan a 1.575 socios y el 2.5% revelan que sí se han equivocado en el lado de del procedimiento de artroscopia rodilla. Esto pues lo relacionan principalmente con tres sucesos: mayor edad del cirujano, mayor práctica médica y un exceso en el volumen de cirugías. Nosotros realizamos la encuesta y el 96.9% dicen que no se han equivocado en el lado de artroscopía. ¿Considera usted que es un factor importante que el cirujano tenga mayor de 65 años? El 79.7% revelan que no, esto no tiene nada que ver. Y bueno, en otro estudio que también se presentó en la ANA, en un estudio de 3.034 casos, la complicación, el índice es del 2.5%, en total 73 casos de que se presentaron complicaciones, ¿no? Principalmente el 49% lesiones nerviosas, en lesiones meniscales. Este estudio también pues revela un análisis prospectivo en 10.282 casos con 2 años de seguimiento. Y bueno, la tasa de complicaciones en la aplasia meniscal fue del 1.2%. En retinaculotomía lateral, la principal complicación fue hemartrosis con 7.1%. Y las complicaciones tromboembólicas en 3.4%. Y bueno, nosotros interrogamos también los cirujanos artroscópicos qué protección antitrombótica utilizamos.
Y pues un dato curioso, ¿no? En 32.8% no se ocupa alguna protección antitrombótica, seguido del 23.4% en heparinas de bajo peso molecular, ¿no? También interrogamos qué tipo de anestesia se ocupa. La gran mayoría, en el 89.1%, pues bloqueos regionales, ¿no? Eso también en relación a que algunos tipos de anestesia, por ejemplo la TIVA, pueden presentarse algunas complicaciones asmáticas. Existen factores de riesgo que se relacionan con el proceso de complicaciones, específicamente infecciones, ¿no? Se hizo un estudio prospectivo con seguimiento de 4 años en el cual se analizaron 4.256 cirugías de artroscopia rodilla, y el índice de infección fue del 0.42%, realmente bajo. Dentro de los factores, uso de esteroides intraarticulares, tiempo quirúrgico prolongado, que hayan tenido una artroscopía previa y la condroplastia tipo Prime son factores de riesgo. Nosotros preguntamos cuál es el tiempo promedio en una artroscopia rodilla. Con el 64.1% va entre 45 y 80 minutos, tomando en cuenta que son procedimientos comunes: meniscoplastía, condroplastía, sin considerar plastía de ligamento cruzado anterior. Dentro de las complicaciones y fallas técnicas, pues está sobre todo instrumentos rotos, ¿no? En este video podemos ver cómo una pinza tipo Kelly se rompe un diente. Afortunadamente se puede retirar con otra pinza artroscópica, pero son complicaciones frecuentes, ¿no? Que llegan a pasar durante la cirugía: ruptura de agujas, de hojas de bisturí, entre otras, ¿no? En el siguiente video también se muestra en la pieza de radiofrecuencia cómo se rompe la parte anterior del instrumento. Y bueno, pues también es algo muy frecuente que llega a presentarse. Afortunadamente se pudo retirar el fragmento. Aquí está la muestra. Otro tipo de complicaciones son las nerviosas, ¿no? Esto sobre todo en la reparación meniscal, tanto dentro fuera como fuera adentro, ¿no? Con una incidencia del 1.8%, principalmente el nervio safeno y el nervio peroneo. Complicaciones vasculares, también por la anatomía de la arteria popltea, son infrecuentes, pero pues llegan a ser devastadoras, ¿no? Otra complicación frecuente es la extravasación de líquidos, principalmente por una presión alta en la bomba de infusión. Tiene que ver el tipo de solución, pero sobre todo el tiempo quirúrgico prolongado, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones ocupamos en artroscopia rodilla? En la encuesta, con el 83.8%, predomina la solución fisiológica. Han tenido extravasación de líquidos durante una artroscopia rodilla. El 60.6% dice que no. ¿Qué tipo de estancia hospitalaria estamos ocupando? Predomina con el 51.6% mantener hospitalizado un día, ¿no? Aunque la tendencia puede ir cambiando durante esté avanzando el tiempo. ¿Qué tipo de antiséptico ocupamos en artroscopia rodilla? La mayoría, el 42.2%, el isodine clásico, y puede complementarlo, ¿no? Por ejemplo, con otros antisépticos, ¿no? Usted ocupa torniquete de isquemia. La mayoría sí, el 64.1% aún ocupan torniquete de isquemia, y ahí hay que checar la presión de milímetros de mercurio. ¿Qué tipo de antisépticos se ocupa? Cefalosporinas principalmente. ¿Cómo prevenir estas complicaciones? Pues identificar preoperatoriamente al paciente, hacer una marca indeleble en el lado quirúrgico. Un tip es firmar el consentimiento informado frente al paciente y los familiares, y poner en el consentimiento del lado que se va a operar. Si nosotros llevamos a cabo estas tres medidas, existe la posibilidad de que haya 0% errores. Si solamente hacemos dos, el 12% errores.
pues el uso de implantes biodegradables pues está disminuyendo sobre todo complicaciones nerviosas y vasculares, ¿no? Siempre hay que hacer una historia clínica bien detallada a todos los pacientes. Y pues el tiempo es predominantemente importante para reducir el número de complicaciones durante la artroscopía. ¿Cómo reducirlas? Pues reducir el tiempo quirúrgico, una antibiótico terapia amplia, buscar y localizar los pacientes que tengan factores de riesgo, pues dar una profilaxis trombótica, y siempre hay que informarle al paciente, ¿no? El porcentaje de riesgo que puede ocurrir, y todos los pacientes mayores de 40 años hacen la valoración de riesgo quirúrgico. Pues por mi parte sería todo. Agradezco la invitación y les mando un cordial saludo.